porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe, porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús.
Hermanos, nuestro texto se encuentra en Gálatas capítulo 2. Vamos a hacer de los versículos 11 al 21. ¿Alguien necesita una Biblia? Por favor, levante su mano para que alguien le pueda prestar una Biblia. Gálatas capítulo 2. El texto de esta mañana es de Pablo, reprende a Pedro en Antioquía. Pero me gustaría orar antes de que leyéramos el pasaje de este texto de Gálatas 2, del 11 al 21. Y darle gracias una vez más a Dios. Así es, nuestro Padre Celestial, te agradecemos el hecho de que podemos estar aquí cantando victoria en Cristo Jesús. Sabemos que tú has, Señor, vencido la muerte, que tú has pagado por el precio por nuestras almas en esa cruz. Señor, recordando, Señor, siempre que nuestras vidas, no solo físicas, pero espirituales, son gracias a ti. Las esperanzas que tenemos es en Cristo Jesús. Y podamos cantar victoria en Él, en Cristo. Padre, bendice este tiempo ahora. Ayúdanos a comprender y tu Espíritu Santo nos ministre y nos hable para comprender un poco acerca de estas escrituras. Te damos gracias ahora y alabamos tu santo nombre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Semana pasada estudiamos acerca del legalismo. Tocaremos parte de eso y también de la hipocresía o falsedad. Pero yo quería decir, o lo he dicho anteriormente, que cuando éramos jóvenes, algunos de nosotros, pensábamos que
sabíamos todo. Y algunos quizás también de nosotros ya conforme entramos en la edad y aprendemos algo de las cosas de Dios, tal vez pensamos que sabemos todo. Y esto me hizo recordar de esta mujer rubia. Si hay alguna rubia por aquí, no se ofenda, no lo creo. Es una broma. Ella estaba tomando lecciones de aviación y había recién agarrado su licencia para poder volar. Y salió una situación donde quería salir y le proporcionaron un helicóptero porque no tenían de momento, lo demás estaba tomado. Pero ella empezó el helicóptero y empezó bien, lo prendió y hizo todo lo correcto. Y empezó a elevarse aquel helicóptero piloteado por esta rubia. Llegaron los 1000 pies de altura, todo iba bien. Llegaron los 2000 pies de altura, todo bien. Llegó a los 3000 pies de altura y de ahí vino hacia abajo, vino de caída. Y ella tuvo que echar mano a su paracaídas y al caer, al bajar a tierra, cayó sobre algunos árboles y fueron a su rescate y le preguntaron después de que la habían recuperado y al parecer no se había hecho mucho daño, y dijo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? Dijo, bueno, pues todo iba muy bien hasta que llegué a los 3000 pies de altura y se puso muy frío y yo apagué el abanico mayor. Y yo creo que muchos de nosotros hacemos cosas tontas, ¿no es así? A veces pensamos que sabemos todo o más que otros. Y terminamos cometiendo tonterías que no deberíamos si supiéramos mejor. Para nosotros, el venir a la iglesia, para mí en especial, es que siempre estoy aprendiendo o estoy aprendiendo constantemente y muchas veces repasando cosas que a mí se me olvidan y que debería de saber. No muy diferente de esa rubia. Pero nos reunimos no solo para alabar a Dios, que es un privilegio muy grande que tenemos hasta hoy en día, de poder alabar de esta manera, bendecidos, y luego leer su palabra. Esa es una de las razones que nos juntamos y es bueno, porque es bíblico, pero siempre aprendiendo o recordando cosas que Dios ya ha tocado en nuestras vidas. Y aquí tenemos una situación de uno de los grandes apóstoles, el apóstol Pedro, que viene a ser reprendido por el apóstol Pablo. ¿Sabe que la naturaleza humana es o se siente siempre atraída por el pecado?
Es algo que el ser humano batalla. Y parece ser que todos nosotros somos propensos al legalismo y a la esclavitud. La batalla por la libertad parece que debe de repetirse continuamente. Es decir, de esas cosas como el legalismo. En el Nuevo Testamento se encuentra esta lucha por la libertad espiritual en ese primer siglo. Y el legalismo sigue siendo un problema constante y nosotros debemos ser conscientes de ello. Quizás algunos nos preguntaremos, ¿cómo lo detectamos? Pues, cuando vemos que el cristianismo es reducido a una lista de prohibiciones, solamente los legalistas se rigen por reglas que son inflexibles y son también muy críticos. Los judaizantes, es decir, aquellos judíos ahora creyentes, reconocían que Jesús era el Mesías. Pero ellos tenían una visión de este Mesías corrupta. No veían a Mesías como el Cordero de Dios que quitaría sus pecados, porque no creían que tuvieran un pecado que exigiera tal sacrificio para ser perdonados. Es decir, ellos pensaban que tenían que hacer algo por la salvación. Cuando Pablo visitó a Jerusalén para ver a los apóstoles, porque vimos en el capítulo anterior, en los versículos anteriores de este mismo capítulo, cómo aquellos judíos criticaban al apóstol Pablo. Decían que no era un apóstol legítimo, que su mensaje y su evangelio era en cierta forma adelgazado o inventado por él mismo. Vemos en el versículo 9 que Pedro y Jacobo, después de haber estado con ellos, de haber ido a Jerusalén, después de parece ser que segundo o tercer viaje a Jerusalén, hay algunos comentaristas que no están seguros, pero no es importante. 14 años después, ahora, y le dieron la mano en señal de que estaban de acuerdo. En señal de compañerismo, pero cuando Pedro, ahora en esta ocasión, visita Antioquía, Pablo se le opuso cara a cara. La conducta de Pedro en Antioquía provocó esta tensa confrontación. Que tendría que ser cara a cara entre los líderes. Pablo se vio obligado a reprender y condenar a Pedro por sus acciones, defendiendo así el evangelio y demostrando una vez más su propia independencia e igualdad como apóstol.
para comprender este enfrentamiento histórico de estos dos líderes cristianos, quizás uno de los más importantes de la historia, permítame darle algunos antecedentes. En aquellos días, Antioquía, la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, fue el principal centro cristiano de gentiles. Tanto así que en Hechos capítulo 16, versículo 26, nos dice que los creyentes fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Pero ahí había una iglesia muy fuerte dentro de los gentiles. Pero estaba compuesta de dos grupos de personas: los cristianos judíos que se habían criado o habían crecido guardando la ley dietética de Moisés, y los cristianos gentiles que provenían de las religiones paganas, donde no existían regulaciones de dieta o de la comida. Tenemos una escena aquí donde en la iglesia hay judíos y hay gentiles. Imagínense ahora que se sentaban a comer y una mesa pura comida judía. No puercos, no chicharrones, no nada de eso. Como los gentiles acá que tenían menú, tenían todo en su mesa. Pozole, tanta cosa, ¿no? Enchiladas. Y acá en la otra mesa, pura comida, no sé si lo pronuncio bien, kosher o algo así, la comida judía. Y empezaban los problemas. Ahí en Gálatas dice, pero en el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Saben que estos judaizantes que expliqué que eran judíos cristianos ahora habían dicho a los miembros de la iglesia de Galacia que Pablo no era un verdadero apóstol? ¿Saben que este versículo es muy significativo? Pero el apóstol Pablo no solo era igual que los demás apóstoles, sino que en ese momento reprende a Pedro, que antes le decían Cefas, que era el apóstol principal de los 12, el apóstol Pedro. Pero tanto Pedro como Pablo habían experimentado la salvación por la gracia mediante la fe. Y al apartarse ahí, Pedro de los gentiles se unió a los judaizantes para menospreciar la enseñanza inspirada de Pablo, especialmente la doctrina de la salvación por la gracia de Dios. Les decía que había dos mesas. Ese soy yo, poniéndole mi cosecha para poder explicar. Nosotros no comemos puerco. Y ustedes comen todas esas cosas. Nosotros somos mejores. Ustedes son secundarios. El enemigo siempre causando división. Para mí ahora he aprendido un poquito a comer comida judía. Y a decir verdad, no me gusta tanto. No tengo nada en contra de la comida judía. Es que yo estoy impuesto a esta otra comida. Y mi esposa, ella sí come de mi suegro y algunos de los familiares que
vienen de descendencia judía. Siempre que vamos a visitar a mis suegros, señora le gusta ir donde vamos a desayunar a un restaurante judío. Me encanta, por cierto. Pero al final, bueno, yo no como tanto de la comida judía, pero tiene de todo. Venden algunas cosas que estoy aprendiendo los nombres ahora. Mi esposa siempre compra algo para llevarle a su padre y es judío. Y yo digo, yo no voy a comer eso. Pero es cuestión de cultura, eso no nos hace mejor unos que los otros. Pero había ese problema y unos judíos cristianos supuestamente ahora que querían continuar con las tradiciones antiguas, querían arrastrar estas cosas de la ley a esta nueva vida. Y les decía que esta era una ciudad gentil. Algunos por ahí dicen, comentaristas, que solo era un 10% judío, pero en la iglesia ahora había problemas. Y el apóstol Pablo se apartaba para comer con los judíos. Y Pedro, dije Pedro, ¿verdad? Pedro era el que se apartaba, perdón. A veces, ¿se acuerdan de esa rubia que empecé? Bueno, el apóstol Pedro se apartaba de los gentiles. Pablo viene a la escena y mira eso y ahí nos dice en ese versículo 11, que Pablo lo confrontó cara a cara. Y cuando el apóstol Pablo confronta a Pedro, no es que Pedro era condenado en el sentido de perder su salvación, sino que en el sentido de ser culpable de pecado. Al adoptar esa postura equivocada, al apartarse de los demás, cuidado con esas cosas. Cuando nosotros nos dividimos y nos apartamos de los demás, cuidado. El compromiso de Pedro con los judaizantes, es decir, al apartarse y comprometerse de esa manera, el apóstol Pedro con estos judaizantes podía causar grandes daños a aquella iglesia de Antioquía. Dios enviaba a Pablo para poner un alto a esto. Les decía que el legalismo es algo que continúa. Parece que siempre se repite. Ese fue uno de los primeros problemas que ellos tuvieron que confrontar. Y nosotros también en nuestros días. Aquí podemos ver que Dios tiene un propósito, incluso en circunstancias difíciles o en las peores circunstancias. Dios tiene un propósito. Aquí lo que podría haber sido una tragedia, Dios lo usó para su gloria y para el fortalecimiento de la iglesia de Antioquía.
En el versículo 12 dice, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Parecer, pero ya llevaba algún tiempo en la iglesia de Antioquía antes de que los judaizantes llegaran a esa ciudad. Y en ese tiempo y solía comer y convivir con los gentiles. Imagínese usted, en la iglesia de Antioquía va a venir Pedro, uno de los grandes. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Vamos a tener al líder de los apóstoles que va a visitarnos aquí, el apóstol Pedro. Imagínense la situación, los problemas, el daño que se puede causar. Pero llegan estos judíos o judaizantes, como nos dice nuestro texto, que afirmando que ellos habían sido enviados por otro de los apóstoles, por Jacobo, que estaba en Jerusalén, y que eso no era cierto en lo absoluto. Jacobo, aquel líder de la iglesia de Jerusalén, había expresado claramente su opinión acerca de estos judaizantes. En el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 19, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. No los molesten. Estaba de acuerdo. Por eso les digo que cuando ellos decían que habían sido enviados por Jacobo, no era cierto. Pero aquí Pedro había participado en muchas fiestas con los creyentes gentiles y habría tal vez celebrado la Santa Cena con ellos antes que estos judaizantes llegaran ahí a causar problemas. Así es que, hermanos, la iglesia cristiana actual, hoy en día, no puede ser lo que está llamado a ser en cuanto a las discriminaciones rituales, raciales, diferentes pasados, diferentes colores. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. No debemos de discriminar a otra gente. Mire, la etiqueta que los hombres se imponen a sí mismos delante de Dios es irrelevante. Nosotros nos podemos decir, yo soy mejor que tú, yo vengo de acá y tú de allá, pero delante de Dios no es así. Es más, expliqué la semana pasada que una vez en que venimos a Cristo no hay judío o gentil, no hay esclavo o libre, no hay diferencia entre hombre y mujer, todos somos uno en Cristo. Pero nosotros, quizás algunos de nosotros nos etiquetamos o nos valoramos de una manera diferente que otros. Es una de las cosas que me ha tocado platicar con mis nietos. Y le digo, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos poder o no tenemos nada que decir dónde nacemos. El color en que venimos, el tamaño, eso es de Dios. Él nos ha hecho, pero les ama a todos de igual. Somos nosotros
los que muchas veces nos queremos diferenciar entre uno y otro. Y eso sucedía en la iglesia, y creo también que es un reto en nuestra iglesia, es decir, actual, que sucede y que debemos de tener cuidado. Y Pedro, mejor que cualquier otro apóstol, lo debería de saber. Él lo sabía, de hecho. Él había recibido una visión de Dios antes de ir a la casa de Cornelio. Y no era Cornelio Reina, porque andaba en una nube por un tiempo el apóstol Pedro. Cornelio, siendo un gentil, un centurión romano, Dios le había dejado claro a Pedro que no debemos de juzgar lo que Dios ha limpiado como si fuera algo inmundo. Porque en su sueño él miraba una sábana que bajaba y eran animales inmundos supuestamente para los judíos, y Dios le decía: mata y come. Ella, oh no, esos son inmundos. No llames inmundo a lo que yo he limpiado. Si alguna persona es limpia en Cristo, una nueva creación es. De estos acontecimientos los encontramos escritos en el libro de los Hechos, capítulo 10. Me refiero a lo que el apóstol Pedro tuvo que ir a la casa de Cornelio, este gentil, mandado por Dios para predicar el evangelio. Usted puede leer todo ese capítulo 10 del libro de los Hechos. Pero en el versículo 34 de ese capítulo 10 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Eso lo dijo el apóstol Pedro. Pero ¿quién es suficiente bueno o no bueno para Dios? Eso es cuestión de Dios. Aquí en nuestro texto que estamos leyendo en esta mañana vemos un poco de la vida anterior del apóstol Pedro. Él mismo, el mismo que le dijo a Jesús que nunca se alejaría de él. ¿Recuerda qué historia? Señor, aunque todos se vayan, yo no. Lo negó 3 veces. Pero sabía lo que era correcto. Pero cuando aquellos judaizantes llegaron a la ciudad, cambió. Pedro no temía a estos hombres, ellos no tenían autoridad sobre él. ¿Sabe qué es lo más que aquellos judíos pudieran haber hecho de él? O podrían ridiculizarlo o difamarlo en su nombre cuando regresaban a Jerusalén. Era lo más que podían hacer. Ahí lo habían hecho con el apóstol Pablo en Galacia. ¿Recuerdan? Y les decía en el capítulo, en los primeros versículos de este capítulo, donde
Pablo defendía su ministerio y no se comprometía. Ellos empujaban, es la presión muchas veces en la familia, en los amigos, cuando tenemos que ser fieles a nuestra fe en Cristo Jesús. Es más fácil ceder a otras personas que pararse de pie en su fe. Y comprometemos nuestra fe. Quizás Pedro temía perder su popularidad y prestigio, pero este era un grupo de santurrones espirituales. Pero Pedro, al igual que la mayoría, en ese instante en la vida de Pedro, es como igual a la mayoría de los cristianos de hoy en día, que tienen dificultades para ser constantes en su compromiso espiritual con el Señor. A veces demostraba gran valentía y convicción el apóstol Pedro. A un instante hacía esto. Luego se daba la vuelta y tropezaba. Cuando hizo esto en Antioquía, él estaba siguiendo el juego de aquellos judaizantes quienes probablemente han de haber estado eufóricos, contentos. Oh, el apóstol Pedro está con nosotros en esta mesa y no con ustedes. Los cristianos que se niegan a compartir las bendiciones del Señor que nos ha dado, con el conocimiento que nos ha dado. Cuando nos negamos a compartir con ellos por miedo o por prejuicio, caemos en este mismo error espiritual que el apóstol Pedro. Y cuando eso sucede, causa una fractura en la iglesia, causa división en la iglesia entre unos y otros. Amén. Y es algo que lidiamos hoy en día, que debemos ser conscientes. Y sabe que eso no es más que el enemigo que quisiera dividirnos. Pero Pedro no solo se apartó de los creyentes gentiles, sino que con ese ejemplo, con esa manera de actuar, indirectamente estaba jalando a otros hermanos judíos a hacer lo mismo. Y eso es lo que pasa. Aquella separación se extendió tanto que influyó incluso a Bernabé. Aquel hombre piadoso se dejó llevar por el pecado. Pedro era un líder nato. Y sus acciones pues influían a muchos a que hicieran lo mismo con él. Cuando actuó por su propia sabiduría, los resultados fueron trágicos, y cuando otros lo seguían, la situación se volvió aún más desastrosa.
Yo tengo un ejemplo que lo he contado anteriormente, que no me daba cuenta de una de mis acciones que hice en la iglesia. Alguien por aquí en la iglesia hace mucho tiempo que traía este negocio donde se hacen pirámides y se hace esto y lo otro. Yo como líder tengo que tener mucho cuidado porque yo firmé para ser miembro de eso. Y inmediatamente miré que otros, si el pastor lo hace, yo también voy a firmar. Dije, oh, no, ¿qué he hecho? Esto no es bueno. ¿Cómo batallé para salirme de eso? Pero me di cuenta de mi error. Usted se fija, no tenemos ese tipo de negocios aquí. Se me ha preguntado, ¿y podemos hacer una rifa? ¿Podemos hacer otro? Y las ganancias, los beneficios serán para la iglesia. Pero sabe que si yo le permito a esa persona hacer eso, otro va a decir, hey, yo quiero hacer uno también. Yo no lo hago, yo traigo algo más. Y si yo le digo, no se puede, para usted dejó ir aquel. ¿Se da cuenta? Así era. La gente seguía al apóstol Pedro. Era uno de los grandes. En inglés se dice las grandes pistolas, dicen aquí, en la iglesia americana. Pero Pedro y los demás se apartaron de los gentiles. Sabían lo que hacía estaba mal, pero se sintieron intimidados por la presión de los judíos. ¿Sabe qué? Cuando nosotros buscamos complacer a los hipócritas, nosotros mismos nos convertimos en hipócritas. Es difícil. Yo no digo que seamos ninguno perfecto aquí, pero son cosas que la Biblia es muy clara. Por eso les decía que es importante que nosotros estudiamos, nos juntemos aquí, no solo para alabar a Dios, pero aprender de su palabra, que constantemente nos está recordando. Y esto es muy práctico. Y es cierto hoy en día. Pero podemos aprender algo aquí de este fracaso del apóstol Pedro, en el sentido de que se había dividido. Los ministros del evangelio que puedan tener grandes dones, que sean inclusive hoy en día, todos podemos cometer errores graves. La fidelidad implica más que la doctrina correcta. Permítame explicar. La doctrina correcta, sin un comportamiento correcto, siempre promueve la hipocresía. La verdad es más importante que la armonía y la paz externa. La verdad. Nosotros tenemos que decir la verdad. Yo al principio cuando predicaba decía, hey hermanos, ustedes esperan toda una semana y vienen y yo les doy con un palo en la cabeza aquí. Y se me hacía duro, pero también yo tengo un compromiso, yo tengo que decirles la verdad. Así es. ¿Sabes que es bueno para todos? Para mí también, en especial para mí.
la comunión y la unidad cristiana están basados en la verdad. Y eso, la verdad, es Cristo. Nunca va a ser la comunión y la unidad en la iglesia. Nunca debe de ser por falsedad. Leí de un pastor y un comentarista que me dijo esto: la palabra de Dios determina lo que está bien y lo que está mal, no una situación dada. La falsedad no debe de ignorarse sin importar las consecuencias que puede traer la oposición. Cuando la falsedad ataca la esencia del evangelio, como los judaizantes, cuando la oposición entonces se vuelve más grande, más imperativa, con más poder. Termino la cita de este comentarista. Y es verdad. Versículo 14 al 21. Aquí vemos las acciones de Pedro y Bernabé y los demás creyentes judíos en Antioquía, que no fue simplemente una cuestión o una situación de una hipocresía personal, pero lo que el apóstol Pedro estaba haciendo al someterse a aquellos judaizantes, estaba quebrantando la iglesia. Pedro y Bernabé, los dos eran líderes espirituales. Ellos habían enseñado durante años que la salvación solo por la fe es el camino. La iglesia de Antioquía era un modelo de comunión y armonía entre judíos y gentiles, y casi de la noche a la mañana se convirtió en todo lo contrario por esta situación. Versículo 14 y 15 dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es decir, a querer vivir como los judíos. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Quizás las cosas pasan gradualmente, poco a poco. Así sucedió en Antioquía cuando Pedro y los demás se apartaban poco a poco. Pero cuando Pablo se enteró, él reaccionó de inmediato. Todos los creyentes de Antioquía y probablemente un gran número de incrédulos se daban cuenta de que Pedro ya no se relacionaba con los gentiles. Después de que el apóstol Pablo, de asegurarse de lo que lo escuchaba, lo que había oído era cierto, entonces reprendió a Pedro, mostrándonos que ningún cristiano independientemente de su estatura, es decir, del cargo que tenga, está exento de la disciplina del cuerpo de Dios. Ninguno de nosotros. Hay por ahí algunos que piensan que son intocables. No es así. De acuerdo a la palabra de Dios. Yo no creo que Pablo deseaba enseñorearse del apóstol Pedro, ni forjar su propia reputación a expensas de un apóstol. Como muchos de nosotros quizás
por agarrar una posición, minimizamos o criticamos a alguien más para nosotros elevarnos a nosotros mismos. No creo que era lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Había algo muy serio de por medio, y esta es la iglesia de Dios. Su motivo no era humillar a Pedro, sino corregir este error tan grande que había hecho, y como consecuencia muchos tropezaron junto con él. Por eso es que no debemos de poner nuestros ojos en ningún hombre, porque todos fallamos. No importa qué tan bueno sea el predicador, esto y lo otro, simplemente un hombre. Los ojos deben ponerlos en Dios. Pablo no podía tolerar nada que amenazara esa integridad del evangelio, especialmente si esa amenaza provenía de un líder prominente e influyente como Pedro. Es más peligroso aún así. Versículos 15 y 16. Nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esta reprimenda de Pablo a Pedro termina o culmina con una de las declaraciones más fuertes del Nuevo Testamento sobre la doctrina de justificación. Martín Lutero, hemos estado viendo, la semana pasada hablé un poco de él y me tocó ir a hablar de él este miércoles. Él dijo en una ocasión, si se pierde este artículo o esta parte de la justificación por la fe, se pierde toda la doctrina cristiana. Ninguna obediencia a la ley puede hacer justa a una persona. El problema fundamental del hombre está en lo que él es, no en lo que hace. Permítame explicar. Pecamos porque venimos del pecado. Somos pecadores todos. Lo hacemos porque es nuestra naturaleza. Y no hay nada que podamos hacer para ser justos, es decir, estar bien delante de Dios, no en nuestras propias fuerzas. Y eso, la ley solo mostraba la condición del hombre. Pero esto es lo que necesitamos. Y Pablo enfatiza que, no es lo que come, es su fe en Cristo. No es lo que hace o no hace, sino su fe en Cristo Jesús. Solo la fe en Jesucristo puede brindar a una persona el don de justicia que brinda perdón y salvación. Es decir, que lo hace bien delante de Dios, ¿verdad? No me canso yo de explicar esto, puedo decirlo. La fe en Jesucristo. Ahí en el versículo 16, Pablo declara que la salvación solo se obtiene por la fe en Cristo y no por la ley, no por las cosas que uno puede hacer o no puede hacer. Voy a tener que cerrar rápido. Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Es decir, se había dicho ya, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él,
que no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Usted puede leerlos todos estos versículos desde el 21 hasta el 31. Todo lo que él estaba diciendo ahí afirmaban esta gran realidad. La salvación, estoy hablando de salvación, he explicado que no es justificación. Se obtiene por la fe en Jesucristo. Si alguien le dice algo más, son mentiras y blasfemias. Eso viene de Satanás. La salvación por la fe no significa que seamos libres de vivir como queremos, sino que ahora somos libres para vivir para Cristo. Tenemos libertad, no libertinaje, ¿verdad? Muy diferente que lo que son el legalismo, las tradiciones, sino que ahora lo que lo hace es por el amor de Dios como respuesta, no porque tenga que hacer para ganarse, punto. La salvación viene por la fe en Cristo Jesús y nada más. En Romanos también, en el capítulo 2, Pablo dice en el versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es de lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es aquí, en el corazón. Ahí se hace la circuncisión. Ahí corta el deseo, el derecho, o como creía anteriormente, de vivir, sino ahora a la manera antigua, sino que ahora quiere vivir una manera nueva para agradar a su Señor. Concluye. 2 Corintios 5, 16 y 17. Capítulo 5, versículos 16 y 17. De manera que no son nosotros de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Si alguien sabía, era Pablo, judío de judíos. Vivía a lo más extremo de la ley judía. Pero ahora podría decir esto. Si conocía a Cristo antes así, pero ahora vivo para que. Padre, te damos gracias en esta mañana que nos has enseñado por medio de tu palabra a cada uno de nosotros. Ayúdanos a retener eso en nuestras mentes, en nuestra memoria, Señor, pero más que nada en nuestro corazón. Las cosas, Señor, que son importantes para ti, en nosotros. Y Padre, nos damos cuenta que es tu gracia y tu misericordia la que nos ha traído hacia ti. Ayúdanos a vivir pues de esa manera, a una manera que te agrade a ti y que te glorifique. Padre, te alabamos ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén.